Después del famoso cambio de partido en el que, después de más de 80 años, el PRI perdiera el poder de la nación, llegaba a la silla presidencial otro presidente que prometía hacer de México un país mejor. Sin embargo, trajo a la sociedad una de las tragedias más grandes, dejando tal impacto que a la fecha lo seguimos sufriendo. El día de hoy te vamos a contar acerca de las más grandes polémicas de Felipe Calderón, presidente de México de 2006 a 2012. Bienvenido a Efecto Capital, el canal donde siempre tenemos nuevas historias llenas de intriga. Recuerda que si quieres apoyarnos puedes suscribirte y regalarnos un like. Felipe Calderón ascendió al poder en 2006, después de una de las elecciones más cerradas de la historia, superando a su oponente Andrés Manuel López Obrador por un estrecho margen de tan solo el 0.56%. Este resultado provocó una controversia bastante considerable, teniendo a López Obrador denunciando fraude y convocando a sus seguidores a protestar en Paseo de la Reforma, exigiendo un recuento voto por voto, solicitud que fue rechazada por Calderón, el Instituto Nacional Electoral INE y el Partido Acción Nacional PAN. Nacido en Morelia en 1962, Calderón desarrolló una destacada trayectoria política dentro del PAN, ocupando diversos cargos antes de postularse a la presidencia. Este licenciado en Derecho por el ITAM, con estudios de posgrado en Harvard, ejerció como jefe de Juventudes, diputado federal, secretario general y, por último, presidente nacional. Escaló tan rápido en su carrera política que pronto llegó a ser director de Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox. Su campaña se caracterizó por contrastar su imagen de tecnócrata con la impetuosidad de López Obrador. A pesar de las tensiones y denuncias de fraude, Calderón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2006, enfrentando protestas y una atmósfera crispada. Desde el inicio de su mandato, Calderón se enfrentó a desafíos significativos, incluida la legitimidad cuestionada de su elección y la creciente violencia relacionada con el narcotráfico. Para abordar este último problema, involucró a la Policía Federal y al Ejército en operativos de seguridad en varios estados afectados por la narcoviolencia. Pero de esto hablaremos más adelante. La toma de posesión de Calderón en la Cámara de Diputados estuvo marcada por tensiones, con legisladores izquierdistas protestando y gritando con poca educación durante la ceremonia. A pesar de esto, Calderón prestó juramento constitucional, comprometiéndose a respetar la Constitución y las leyes del país. La transición del poder estuvo ensombrecida por incidentes de confrontación entre parlamentos del PAN y del PRD, reflejando la división y la polarización política en ese momento. La presidencia de Calderón comenzó en medio de desafíos y controversias, estableciendo el tono para un mandato marcado por la lucha contra el narcotráfico y la violencia, así como por la persistente división política en México. Dice el dicho que lo que comienza mal, termina mal, y la verdad es que el sexenio de Calderón se fue poniendo progresivamente más oscuro. Durante su administración surgieron acusaciones de corrupción relacionadas con muchísimas obras públicas, entre ellas la asignación de contratos en el sistema de turismo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Turiste, bajo la dirección de Rosana del Carmen Ortega Rivas entre 2006 y 2010. Turiste otorgó contratos sin concurso público por un total de 1.862 millones de pesos. Estos contratos fueron objetos de críticas por tener procedimientos de adjudicación sumamente opacos y dudosos, según lo confirmó el informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en 2009. La controversia se volvió todavía más intensa cuando se reveló que Turiste había contratado empresas para eventos que no estaban relacionados con servicios turísticos y subcontrató servicios sin justificación. Las irregularidades llevaron a la promoción de denuncias penales contra funcionarios de tercer y cuarto nivel. En cuanto a la responsabilidad en la toma de decisiones, se insinuó que las instrucciones de asignar contratos sin concurso pudieron provenir de la oficina de la presidencia durante el mandato de Calderón. O sea, responsabilizaron al jefe de jefes. Además, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, documentó la relación comercial entre el gobierno de Calderón y la empresa brasileña Odebrecht, implicada en casos de corrupción en varios países.
La Auditoría Superior de la Federación señaló anomalías en contratos relacionados con la refinería de Minatitlán, Veracruz, que involucraban a Odebrecht. Estas irregularidades, como pasa comúnmente en México, no resultaron en sanciones o acciones penales contra la empresa. Otras asignaciones de contratos a Odebrecht, como para el proyecto Etileno 21, también levantaron preocupaciones sobre la opacidad en las condiciones de los contratos y los posibles sobrecostos. A pesar de las demandas de investigaciones por parte de legisladores, hubo una total falta de consecuencias para los funcionarios federales que participaron en estos contratos, dejando una muestra más de la impunidad que se vivía en el sexenio de Calderón. Pero ahora sí es momento de pasar al plato principal de este video, y podemos decir que seguro te dejará lleno. Como sabemos, la presidencia de Felipe Calderón estuvo marcada por la controvertida guerra contra el narcotráfico, iniciada en diciembre de 2006 con el Operativo Conjunto Michoacán, que desplegó al ejército en distintas regiones del país, pero principalmente el norte, para combatir la creciente violencia e inseguridad. Lo que resulta interesante y un poco sospechoso es que, al inicio del mandato de Calderón, el país estaba experimentando niveles mínimos de violencia. Por supuesto que una vez que comenzó esta estrategia de confrontación contra los cárteles, se dio un aumento desmedido de homicidios. Incluso se triplicaron las cifras según el índice de homicidios a nivel nacional del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. La estrategia de Calderón consistió en la militarización de la lucha contra el narcotráfico, similar a la estrategia de los estadounidenses implementada en Colombia. Esta estrategia recibió respaldo y asistencia de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, firmada por Bush y Calderón en 2007. El lado oscuro de esta iniciativa es que se centró en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la tecnología, sin realmente abordar la corrupción ni la impunidad en las instituciones. Pero lo que no se cuenta sobre esta estrategia es que Estados Unidos es probablemente el principal culpable del problema de narcotráfico en México, ya que mientras nuestro país vecino siga aumentando su demanda de drogas, el tráfico continuará. También es importante tomar en cuenta que el 90% de las armas en nuestro país provienen del norte, así que prácticamente los cárteles se están armando gracias a ellos. Esta guerra que, vista a la distancia, nos parece sumamente innecesaria, le costó a Calderón y a la sociedad nada más y nada menos que 46.6 mil millones de dólares. La guerra contra el narcotráfico también tuvo un impacto difícil de medir en la fragmentación de los cárteles, multiplicando su número y complejidad. La falta de una estrategia clara y el enfoque en la captura de capos no resolvieron los problemas subyacentes de corrupción y falta de desarrollo en México. En el 2006 había 6 organizaciones en donde se concentraba el poder: Cártel del Milenio, Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez, Cártel del Pacífico o de Sinaloa. Para el inicio de este sexenio era bien sabido que el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo eran los más poderosos, pero para 2007 ya se identificaban 8 organizaciones diferentes y para el año 2010 ya eran 12. El Cártel del Golfo perdió muchos miembros que formaron los Zetas y en 2012 se podían identificar ya 16 cárteles. El verdadero problema de esta fragmentación es que, como con los insectos, mientras más pequeños son más difíciles de rastrear y aniquilar. El saldo de esta guerra fue devastador. Más de 186,000 personas asesinadas, 29,000 desaparecidas y 200,000 desplazadas, junto con violaciones sistémicas de derechos humanos y una creciente desconfianza en las instituciones. Estos solo son cifras del sexenio de Calderón. A pesar de los esfuerzos, la violencia persistió y se extendió a lo largo del país, afectando especialmente a grupos vulnerables como jóvenes y periodistas. Además, se ha señalado que en el contexto de esta guerra se produjeron cientos o quizás miles de encarcelamientos injustos para inflar las cifras de detenidos, lo que añadió más controversia a la estrategia de Calderón. De esta manera su gobierno podía jactarse de que estaba impartiendo justicia y ganando su dichosa guerra contra el narco. Y si pensabas que iniciar una guerra sin sentido contra el narco era lo peor que podía hacer Calderón, la cosa se pone peor cuando comienzan a surgir secretos acerca de su sexenio. Según testimonios y declaraciones recientes, el expresidente enfrenta acusaciones sobre supuestos pactos con el narcotráfico durante su mandato. Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, afirmó en su tribunal de Nueva York que Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,
protegían al cártel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Beitia mencionó que se tenía el orden de proteger al cártel de Sinaloa y darle un trato especial por encima de los Beltrán Leiva, rivales en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Aunque Calderón negó categóricamente estas acusaciones, fue la primera vez que se pronunció públicamente al respecto. Un poco sospechoso que nunca haga referencia a este tema, pero elige estas acusaciones para alzar la voz. Otro testimonio que respalda estas afirmaciones proviene de Tomás Ángeles Daguare, ex subsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Calderón, quien reveló que el expresidente sí pactó con el crimen organizado. Daguare afirmó que Juan Camilo Mourinho, entonces secretario de Gobernación, instruyó al general Arturo Acosta Chaparro a entablar diálogos con capos del narcotráfico. Incluso se menciona que Acosta Chaparro sostuvo encuentros con diversos narcotraficantes, incluyendo a El Chapo Guzmán y líderes de la familia michoacana. Además, Daguare había advertido a Calderón en 2007 sobre los presuntos nexos de García Luna con el crimen organizado, pero este hizo oídos sordos, suponen porque estaba enterado de todo. Estos testimonios, además de ser escandalosos, nos ayudan a confirmar lo que siempre ha sospechado la población. Existen posibles vínculos entre altos funcionarios del gobierno de Calderón y el narcotráfico, así como la existencia de supuestos pactos para disminuir la violencia. Y aunque Calderón ha negado estas acusaciones, las revelaciones recientes, que son cada vez más, han generado llamados a investigar su posible implicación en estos hechos. Pero, ¿alguna vez se enfrentará a la justicia? El exmilitar Tomás Ángeles Daguare, de 80 años, quien fue detenido y posteriormente liberado por falta de pruebas en relación con vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva, ha sido una de las voces que ha señalado la necesidad de investigar a Calderón tras la culpabilidad de García Luna en cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Seguramente pide esta investigación porque tiene información todavía más jugosa bajo la manga. Ya mencionamos brevemente cómo la violencia incrementó durante el sexenio de Calderón, pero es importante contar hasta qué punto sucedió. Como recordarás, la estrategia del entonces presidente para combatir el narcotráfico se centró en la militarización y la captura de líderes de cárteles, lo que desencadenó un aumento significativo de la violencia en México como nunca antes se había visto. Durante la administración de Calderón, el número de homicidios aumentó un 24%, alcanzando 27.213 en 2011. Gran parte de estos homicidios fueron atribuidos al crimen organizado, resultado de las luchas entre cárteles de drogas. Las estimaciones sobre el total de narcoejecuciones durante su mandato varían, con cifras oficiales situadas alrededor de 70.000. Sin embargo, las estadísticas difieren, con diferentes medios reportando entre 50.000 y 120.000 muertes relacionadas con el crimen organizado en el mismo periodo, destacando la divergencia en las cifras y la complejidad del problema. La guerra contra el narcotráfico no solo afectó a los criminales, sino también a la población en general, con numerosos incidentes de violencia contra personas inocentes. En ciudades como Ciudad Juárez, Acapulco y Tijuana, se registraron casos de civiles que quedaron atrapados en fuego cruzado y víctimas inocentes que murieron en medio de enfrentamientos entre cárteles e incluso con las autoridades. Algunas de las víctimas inocentes de ese gobierno fueron una niña en Ciudad Juárez, 6 personas en la misma ciudad que murieron en un centro comercial, una niña de 14 años en Acapulco, 2 niños pequeños en Tijuana y cientos más que simplemente estaban en el lugar y momento equivocado. El número de homicidios aumentó considerablemente durante el sexenio de Calderón, alcanzando cifras alarmantes. Los estados más afectados por la violencia relacionada con el crimen organizado fueron Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y Estado de México. Además, se estima que alrededor de 70.000 personas fueron asesinadas en incidentes relacionados con el narcotráfico durante este periodo. Personas que no tenían nada que ver. Sabemos que esta información es mucha para procesar, pero antes de terminar es importante ponerle la cereza al pastel, otras de las polémicas más grandes del sexenio de Felipe Calderón. Durante esta administración se destacan varios escándalos. La muerte de 2 secretarios de gobernación marcó el periodo. Francisco Blake Mora falleció en un accidente de helicóptero en 2011, mientras que Juan Camilo Mourinho murió en un accidente de avión en 2008.
Mourinho, considerado cercano al presidente, tenía potencial como candidato presidencial del Partido Acción Nacional, PAN. Otra controversia fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, generando descontento entre sus trabajadores. Finalmente, el trágico incendio en la guardería ABC en 2009, donde 49 niños perdieron la vida, reveló deficiencias en las medidas de seguridad y vínculos entre los propietarios y políticos, como Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala. Investigaciones demostraron que el incidente fue provocado en una bodega que se encontraba a un lado de la guardería, con el fin de desaparecer papelería importante que almacenaba el gobierno de Sonora. Como pudimos ver, México dio uno de sus cambios más radicales en el año 2006, lleno de cambios, entre ellos el terrible efecto cucaracha como resultado de los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico. No podemos decir con certeza si las intenciones de Calderón eran buenas. Lo que sí podemos asegurar es que hundió a México en un hoyo negro del que aún no logramos salir. ¿Qué te pareció el video de hoy? Recuerda que si te gustó puedes apoyarnos regalándonos un like y suscribiéndote a nuestro canal Efecto Capital.